estudiar el ciclo for. El ciclo for en realidad es un ciclo repetitivo. Eso quiere decir que nosotros vamos a poner a ejecutar cierto tipo de código, cierto contenido de código, un programa que hace algo, y lo vamos a hacer y vamos a provocar que se ejecute cierta cantidad de veces. En este caso, si ustedes observan acá tenemos el simulador que hemos estado usando, y entonces hoy vamos a trabajar con la patilla 13, con la patilla 11 y con la patilla 9. Y la idea de esto va a ser que vamos a utilizar el ciclo for para ver cómo funciona, y de paso hacer una aplicación donde la idea va a ser que este LED va a parpadear durante 5 veces. Este LED va a parpadear 8 veces y este LED va a parpadear 10 veces. Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Precisamente la idea para hacer eso es utilizar un ciclo for. Entonces, con esto en mente, vamos a ir estudiando el código y a aprender cómo usar el ciclo for. Muy bien, lo primero, ya conocido para nosotros, tenemos la función setup, ¿verdad? Que la iniciamos con llave y entonces la vamos a cerrar con llave también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer, recuérdense que aquí estamos diciendo que voy a utilizar el pin 13, el pin 11 y el pin 9 y los voy a utilizar como salidas, ¿verdad? Como salidas. Entonces, ¿para qué? Para encender o apagar el LED. Partiendo de eso, quiere decir que acá en el void setup nosotros tenemos que utilizar las instrucciones que hemos tenido y que ya sabemos para qué. Para configurar, primero, en este caso, los pines que necesito como salida. ¿Cómo hacíamos eso? Con la función pinMode. Recuerden que la N en mayúscula siempre. Ponemos el número del pin, en este caso que es 13, y la palabra clave que nos va a indicar si es salida o entrada. En este caso yo ocupo 3 salidas. Entonces sería pinMode, abro paréntesis, 13, output, ¿verdad? Con esto que estoy haciendo, acabo de declarar, repito, con esto lo que estoy haciendo es declarando al pin 13 como salida. Simplemente repito la misma operación, pero esta vez uso el pin 11 y vuelvo a copiar la misma instrucción, pero cambio para el pin 9. ¿Qué me está asegurando esta parte del programa? Me está asegurando que nosotros vamos a poder precisamente utilizar el pin 13, ¿verdad? El pin 13, el pin 11 y el pin 9 como salidas, ¿verdad? Como salidas. Exactamente eso, como salidas. Una vez que ya yo haya configurado las salidas, en este caso, para usar el ciclo for, solo ocupo configurar esas salidas. A partir de ahí, entonces, es donde viene, y aquí les voy a ir explicando cada una de estas partes, en el ciclo void loop. O sea, en el ciclo void loop yo voy a declarar la función for, ¿verdad? La función for. Vean que se hace entre llaves. Aquí abro el ciclo for, aquí cierro el ciclo for, y por lo tanto todo esto que está aquí es el cuerpo, ¿verdad? ¿Es quién? El cuerpo. ¿El cuerpo de qué? Del programa, ¿verdad? Entonces sería el cuerpo del programa. El cuerpo del programa. En pocas palabras, esto que está aquí es lo que tendría que ejecutarse cierta cantidad de veces. ¿Y dónde programo yo esto? Aquí adentro. En la condición del for. Pero eso lo vamos a ir viendo aquí, observen. En amarillo está el ciclo for. O sea, yo declaro y pongo for en minúscula, abro paréntesis, y entonces dentro de este, y aquí vean que vuelvo a cerrar paréntesis. Aquí abro paréntesis y aquí cierro paréntesis, ¿verdad? Cierro paréntesis, abro paréntesis. ¿Qué va entre estos paréntesis? La condición, ¿verdad? La condición. Exactamente ahí. Condición. La condición. ¿Cuál sería la condición? Recuerden que en el ciclo if, que fue la clase pasada, la condición lo que hacía era preguntar por ciertas cosas. En este caso, la condición, aquí, la condición que yo voy a tener en el ciclo if
mejor quitemos todo esto. En el ciclo if, lo que me va a permitir es, en el ciclo if, montar lo siguiente. Muy bien. ¿Cómo voy a declarar esta condición? Bueno, for, abro paréntesis, y una vez que tengo eso, nosotros vamos a declarar una variable, ¿verdad? Aquí que tengo una variable. Ok, ¿cómo declaramos una variable? Siempre vamos a poner el tipo de la variable y el nombre de la variable. Ok, entonces primero vamos a declarar una variable. Entonces declaramos el tipo y el nombre de la variable. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Una vez que yo haya declarado la variable, entonces tengo que declarar el inicio de esa variable, o sea, dónde inicia. Cuando yo declaré dónde inicia, entonces voy a usar un punto y coma. ¿Para qué? Para que el microprocesador que ejecuta este programa sepa que aquí acabó ¿qué? La declaración completa de la variable. Entonces, ¿cómo voy a la primera parte de esta condición? ¿Qué va a ser? Tipo de variable, nombre de la variable y dónde inicia la variable. Lo separo con punto y coma para que el programa sepa que ahí acabó esta primera parte de la condición. Muy bien, la segunda parte de la condición va a ser la variable, pero esta vez ya solo uso el nombre de la variable, no el tipo, porque aquí es donde yo declaré el tipo de la variable. Una vez que ya yo declaro el nombre, tengo que declarar el fin de la variable. O sea, esta variable, como se va a repetir varias veces, tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin. O sea, ya le tengo que decir dónde termina y dónde inicia. Una vez, entonces vean, tenemos aquí, para irlo haciendo, aquí tenemos una primera parte. En esta primera parte, ¿qué se hace? Se declara tipo de la variable, nombre de la variable y dónde inicia esta variable. Ok, vamos a tener aquí una segunda parte. Esta segunda parte, ¿qué contiene? Contiene precisamente nombre de la variable y fin. ¿Dónde termina esa variable? O sea, ¿dónde va a terminar el ciclo for? ¿Dónde va? O sea, este fin lo que hace es ayudarnos a salir del ciclo. ¿Se recuerdan que cuando estábamos viendo ciclos de programación, observamos que los ciclos había que sacarlos de alguna forma? ¿Cómo hacemos en el caso del ciclo if? Es cuando no se cumple la condición. En este caso, el ciclo for sale cuando se cumple este fin. Y por último, vamos a tener una tercera parte que se llama un contador. Este contador lo que hace es que va a llevar el conteo de cuántas veces se repite el ciclo for. Y de esa forma yo puedo decidir si un ciclo se repite 1, 20, 1 millón de veces. ¿Por qué? Porque esta tercera parte, que es el contador del ciclo, es el que va a ir llevando el conteo de cuántas veces yo voy a haber realizado el ciclo, haber pasado por el ciclo. Una vez que hacemos eso, entonces abrimos llave, construimos el cuerpo del programa. ¿Qué sería el cuerpo del programa? Las cosas que yo quiero que haga, y cierro con llave el ciclo. Ahora, para que esto nos quede más claro, lo vamos a ver con un ejemplo, que es el ejemplo que vamos a estar utilizando. Entonces tengo acá lo siguiente. Tenemos acá que yo voy a iniciar mi ciclo for. Abro llaves y entonces tengo que declarar el tipo de variable que yo voy a usar. En este caso, el tipo de variable que voy a usar es un tipo int, ¿verdad? De entero. Okay, entonces aquí voy a declarar el tipo de variable. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle nombre a esta variable. El nombre de esta variable va a ser ctpss. Va a ser ctpss, es el nombre que ya le puse. Y después, en esta primera parte, ¿qué tenemos que hacer? Declarar el inicio de la variable. Esta variable va a iniciar en 1. Entonces, por eso yo voy a decir que int ctpss igual a 1. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que declaré una variable que se llama ctpss. A esta variable la declaré como entera. Y además estoy diciendo que inicia en el valor 1. En el valor 1. Así construyo precisamente la primera parte del ciclo for. Lo separo con punto y coma. Y ahora, ¿qué me dice aquí? Que la segunda parte
va a estar constituido por el nombre de la variable, que es, ¿cómo se llama? CTPSS, ¿verdad? Es esta que está aquí. Y yo tengo que poner dónde termina. Entonces, fíjense, cuando yo quiero que termine, yo aquí puedo usar distintas expresiones matemáticas. En este caso, yo quiero que esta variable, el cuerpo de este programa, que es este, se ejecute 5 veces. Entonces yo digo, yo quiero que esto termine cuando el contador me indica que ya he pasado 5 veces por aquí. ¿Cómo hago eso? Pongo menor igual que 5. Menor igual, ¿lo ven? Menor igual que el número de veces que yo quiero que se repita. Repito, aquí podemos usar otras operaciones matemáticas, otros operandos. Recuerden que teníamos el menor, el mayor, el menor que, el mayor que, el mayor igual que, el menor igual que. Entonces, en este caso yo estoy utilizando, ¿verdad? Yo voy a utilizar para esta parte, yo voy a utilizar precisamente que el fin del programa va a ser en 5. Entonces le digo a el for, mire, CTPSS inicia en 1. Pero tiene que terminar en donde, cuando sea 5. Ahora, ¿cómo sé yo que esto es 5? Exactamente porque aquí vamos a utilizar el contador del programa. Ahora, ¿cómo se construye el contador del programa? Bueno, el contador se construye con el nombre de la variable, que es CTPSS, y poniendo más. En este caso se pone más, porque yo voy a ir de 0 a un valor máximo, que en este caso es 5. Ahora, yo podría hacerlo al revés. Yo podría tener aquí un conteo por algún motivo que yo diga, yo quiero que va de un valor 5 a un valor de 1. Entonces, para hacer eso, aquí cambiaríamos. Aquí pondríamos un 5 y aquí pondríamos un 1. Y cambiaríamos este más por un menos. Entonces a eso se le llama un for descendente. ¿Qué quiere decir un for descendente? Que va de un valor máximo a un valor mínimo. En este caso nosotros estamos usando un for ascendente. ¿Por qué? Porque va a ir del valor 1 hasta el valor 5. Y por eso, entonces, el contador del programa, repito, se construye con el nombre de la variable y poniendo aquí, si es ascendente, más. Si es descendente, menos. Pero concentrémonos en el ejemplo que vamos a desarrollar hoy, que es un ciclo for ascendente. O sea, el contador va a ser nombre de la variable más. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es lo siguiente. Comienza a ejecutarse el ciclo for. Llega hasta aquí, la primera vez no va a sumar nada aquí, sino que viene y ejecuta el programa. Cuando llegó aquí, regresa al ciclo y aumenta esto. Entonces, esto estaba en 0. Entonces ahora 0, voy a ponerlo por aquí, 0 más 1 es igual a 1. Entonces el contador del programa en este caso vale 1. Volvió a pasar, hizo todo lo que dice en el cuerpo del programa, llegó hasta aquí y volvió al ciclo for. Ahora el contador se incrementa en 1. Entonces, ¿cuánto valía? 1. Entonces yo voy a decir 1 más 1 igual 2. Entonces ahora el contador del programa vale 2. Vuelve a pasar a hacer todo y vuelve a regresar. Entonces, ¿cuánto valía el contador del programa? 2, ¿verdad? Ahora dice 2 más 1 igual 3. Y vuelve a hacerlo. ¿Cuánto vale el contador del programa ahora? 3. Cuando volvió a pasar por aquí, le suma 1. Entonces sería 3 más 1 igual 4. Entonces vuelve a pasar por aquí. Cuando llega hasta aquí, entonces ¿ahora cuánto vale el contador del programa? 4 más 1 igual 5. Entonces, como ya el contador es igual a 5 y yo le dije aquí al for que terminara, que su fin es en 5, entonces ejecuta la última vez el ciclo y sigue el programa. Ya no vuelve a regresar aquí. ¿Por qué? Porque ya cumplió que lo hizo 5 veces. Así es como funciona el ciclo for. Entonces, si nosotros vemos aquí, ¿qué tenemos nosotros aquí? Abrimos la función void loop, la abrimos con llave e iniciamos nuestro ciclo for. En este caso hacemos, abro paréntesis, in, porque es un entero, ¿verdad?
declaro el nombre de la variable como CTP-SS, digo que empieza en 1, punto y coma para saber que ya terminé que la primera parte del ciclo. Ahora voy a decirle hasta dónde llega, entonces digo que es CTP-SS menor o igual que 5, con eso ya terminé la segunda parte, y por último voy a declarar el contador, que lo separo con punto y coma, y como es el contador, nombre de la variable, y nada más le pongo más y cierro el paréntesis. Entonces ya declaré el ciclo for que va a ir. ¿Qué quiere decir todo esto? Que este ciclo va a empezar en 1 y va a llegar a 5, o sea, va a ser el cuerpo del programa, este cuerpo lo va a ejecutar 5 veces. Ahora, ¿cuál es el cuerpo de mi programa? En este caso es este. Es unas instrucciones muy conocidas para nosotros. Estas instrucciones, ¿qué me dice? Digital write. Ya yo sé que digital write es para escribir en una salida, ¿verdad? Y entonces, ¿qué voy a decir? Tomo el pin 13 y lo pongo en alto con high, ¿verdad? O sea, este pin ahora en la salida lo que tendría son 5 voltios. Delay 1000, o sea, ya yo sé que este es un retardo de 1 segundo. Pasa ese segundo y vuelvo a escribir en esa salida digital write, que sería la 13, un low o 0, ¿verdad? ¿Para qué? Para apagar el LED. Espero 1 segundo y entonces llego hasta aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Que entonces el ciclo for se vuelve a repetir y este contador se incrementa en 1. O sea, ahora valía 1, ahora 1 más 1 igual 2. Vuelve a encender y apagar el LED. Prende el LED, se espera 1 segundo, apaga el LED, se espera 1 segundo y vuelve a regresar al ciclo for. Y así, ¿hasta qué? Hasta que haya hecho este recorrido 5 veces. ¿Por qué? Porque es el número que yo puse aquí. Si yo hubiera puesto 10, es 10. Si hubiera puesto 20, es 20 veces. Entonces, de esa forma, ¿qué pasaría aquí? Voy a regresarme al inicio donde nosotros nos condicionamos, que era lo que yo quería. ¿Qué queremos aquí? Lo que queríamos aquí es que este LED azul que está en la patilla 13 se encendiera y se apagara 5 veces, ¿cierto? Eso era lo que yo quería. Entonces, eso lo voy a lograr con este cuerpo del programa. ¿Quién va a hacer el que lo hace ejecutarse 5 veces? Este ciclo for que yo tengo aquí. Exactamente. Este ciclo for que yo tengo aquí. Muy bien, ahora aquí yo tengo otra condición, ¿verdad? Recuerden que yo aquí les dije a ustedes que íbamos a utilizar la patilla 11 con este LED que está aquí de color verde y yo iba a hacer que, yo quería que esto fuera 8 veces, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es simple y sencillamente que vamos a agregar, ahí el programa ahí iría para abajo, ¿verdad? Yo lo separé, pero entonces ahora agregamos un nuevo ciclo for. O sea, yo aquí tengo este primer ciclo for, este sería mi primer ciclo. Sería el ciclo número 1, que hace que el LED azul encienda 5 veces. Ahora, aquí yo tendría el ciclo for número 2, que la idea es que el LED verde encienda 8 veces. ¿Cómo hacemos eso? Igual, for, declaramos la misma variable, no hay ningún problema, ¿verdad? In CTP empieza en ¿qué? En 1, pero esta vez en donde termina en 8. Entonces vea que lo único que yo hice fue cambiar el 5 por el 8. ¿Para qué? Para que este ciclo se repita 8 veces y volví a crear el contador. Así de sencillo. ¿Cuál es el único cuidado que tengo que tener aquí? Que yo otra vez vuelvo a utilizar digital write, high, igual, pero esta vez le indico que es el pin 11. ¿Por qué? Porque es el que yo quiero que se apague y se encienda las 8 veces. Un retardo de 1 segundo, apago el LED, ¿con qué? Con la palabra clave low, digital write 11 low, ¿verdad? Y vuelvo a hacer un retardo de 1 segundo. ¿Por qué 1 segundo? Recordemos nada más porque el valor aquí está en milisegundos. Entonces, 1000 milisegundos equivalen a 1 segundo. Repito, 1000 milisegundos equivalen a 1 segundo. Cierro el ciclo acá y este ciclo se estaría repitiendo hasta que este contador adquiere el valor de 8. Adquiera el valor de 8. De esa forma, entonces, primero vamos a encender el LED azul 5 veces. Una vez que ya yo tenga eso, ese ciclo se sale de ese ciclo y cae al segundo ciclo, donde
se ejecuta la misma rutina, pero esta vez encendiendo el LED azul que está en el pin 11 y lo va a hacer 8 veces. Para concluir, simple y sencillamente lo que hacemos es agregar otro ciclo más, donde este ciclo, nosotros aquí ya agregué otro ciclo, este sería el tercero. Recuerden que este sería mi segundo ciclo for, ¿verdad? Segundo ciclo. Entonces el tercer ciclo es exactamente lo mismo, nada más que estamos haciendo aquí. Yo agregué, cambié el primero, cambié el 5 por un 8, ¿verdad? Ahora cambio el 8 por un 10 y además modifico acá el ciclo, el cuerpo del programa, para que sea el pin 9 el que se energice, esperar un segundo, se apaga, esperamos un segundo, y este ciclo se repetiría. Ojo, vea que esta es la llave del ciclo for. Entonces este ciclo se repetiría 10 veces. Dije ojo porque vean que, recuerden que entonces, ¿cuál es esta llave que yo tengo aquí? El cierre del void loop, ¿verdad? El cierre del void loop, porque recuerden que la función void loop se tiene que cerrar con una llave. Entonces vean qué sencillo es utilizar el ciclo for. ¿Qué dijimos? Declaro for, después el tipo, voy a declarar voy a tener, a borrarlo aquí, voy a tener una primera parte, ¿verdad? Esta primera parte va a estar formada, ¿por qué? Por el tipo de variable, ¿verdad? Un tipo, voy a poner aquí el nombre de mi variable y donde inicia la variable, donde inicia la variable. Entonces en mi ejemplo, entera se llama ctpss y inicia en 1. La segunda parte, ¿por qué iba a estar formada? Por la variable, ¿verdad? Por la variable, y además el inicio de la variable. El fin de la variable. En este caso, la variable ya sabemos que se llama, esta variable le pusimos ctpss, iniciada en 1, ¿verdad? Inicia en 1. Otra vez, ¿cuál es el nombre de la variable? ctpss, y ¿dónde termina? En 10 en este caso. Y genero mi contador, ¿verdad? El contador. Genero mi contador, que ya yo sé que es el nombre de la variable seguido de 2 signos de más, porque es un for ascendente. ¿Qué quería decir un for ascendente? Que va de un valor mínimo a un valor máximo. Eso es un for ascendente y por eso usamos más. Ok, entonces de esa forma ya yo habría construido mi programa, que lo veríamos de esta forma en el programador. Entonces recordémonos de que en el entorno de programación, esta primera parte, ¿qué sería? Que no se ve bien ahí, es mi void loop, que ya yo sé que es donde voy a programar, en este caso a configurar el pin 13, 11 y 9 como salidas, ¿verdad? Como salidas. A partir de ahí, nosotros construiríamos este segundo bloque, ¿verdad? Aquí abro esta parte de aquí. ¿Qué va a hacer la apertura del void loop. Abro el void loop, declaro mi primer for, abro mi primer for, cierro mi primer for, y esto sería el cuerpo de ese primer ciclo, que lo que hace es encender y apagar el LED 5 veces, ¿verdad? El LED azul 5 veces. Una vez que yo tenga esta parte, vendría entonces el segundo ciclo, que está aquí. Simplemente seguido se escribe el segundo ciclo for, que ¿qué sería? Sería este, donde yo abro mi ciclo for, vuelvo a usar las mismas variables, nada más que en este caso aumenté la cantidad de repeticiones a 8. De nuevo abro mi ciclo for con llaves, escribo el cuerpo del programa, que no es ni más ni menos que el mismo que el anterior, pero esta vez manipulando el pin 11 para que se encienda, se espere un segundo, se apague y nos esperemos un segundo y cerramos el ciclo for. Y ya sabemos que esto se va a repetir 8 veces. Para concluir, tenemos acá entonces el cierre, que sería esta parte de aquí, ¿verdad?
donde, ¿qué vamos a hacer aquí? Iniciamos el ciclo for, la misma historia, pero esta vez lo aumentamos a 10 veces, abrimos con llaves, tenemos el cuerpo del ciclo, pero esta vez controlando al pin 9, cerramos nuestro ciclo for y de una vez cerramos ¿a quién? Al void loop. Recuerden entonces que esta llave de aquí, que está aquí, es la llave de ¿quién? De este void loop, o sea, es esta llave que abrimos aquí. No, es muy importante porque si no hacemos esto, si no abrimos y cerramos el ciclo con llaves, igual como lo hicimos acá en el setup, que abrimos aquí y cerramos aquí, nos va a dar un error en el programa y no nos va a permitir ejecutarlo. Entonces, así hemos construido un programa para encender y apagar esto, un LED 5 veces, otro LED 8 y otro LED 10 veces. Vamos a irnos al simulador. Muy bien, abrimos el código y si ustedes ven que tengo aquí, aquí tengo la misma cuestión. Yo hago un pequeño encabezado que digo que es para el ciclo for. Vamos a declarar nuestro void setup configurando el pin 13, 11 y 9 como salida, y a partir de ahí abro el ciclo void loop, ¿verdad? Y declaro mi primer for. Este for que hacía va a encender este LED que estoy aquí señalando, el LED azul, en el pin 13 5 veces. Después de eso declaramos el for que va a permitir que el pin 11 controle y apague y encienda el LED verde durante 8 veces, y por último el ciclo para la patilla 9, que va a hacer que el LED naranja encienda y apague 10 veces, y cerramos. Entonces procedamos a simularlo. Al simularlo, observen acá por favor, entonces tengo 2, ahí enciende y apaga, ¿lo ven? Está encendiendo y apagando el LED azul. Una, en este caso el verde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. E inmediatamente entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y volvería a empezar el ciclo, porque recuerde que el loop, entonces tenemos aquí una para comprobar el azul, 2, 3, 4, 5, y ahora pasaría al LED verde, que debería ser 8 y después 10 y así sucesivamente. Recuerden que se va a repetir constantemente. Voy a detener aquí la simulación. ¿Por qué? Pues recuerden que el void loop, que yo estoy marcando acá, es un lazo, ¿verdad? Y lo que está en medio entre el void loop se va a repetir infinitamente hasta que yo pare el programa. Entonces vemos de que sí nos funcionó el ciclo for. Entonces, para repasar, en este caso, el ciclo for, ¿cómo se declara un ciclo for? Primero, for, ponemos la palabra for con minúscula, abrimos paréntesis, tiene un primer bloque que va a estar formado por el tipo de variable, el nombre de la variable y donde inicia la variable, que sería este primer bloque. Una vez que yo haya hecho ese primer bloque, lo separo con punto y coma para que el programa sepa que ya acabó el primer bloque, y construyo el siguiente bloque que va a estar formado por el nombre de la variable y a dónde termina el ciclo, o sea, cuántas veces se va a repetir el ciclo. Lo termino con punto y coma, y por último voy a construir el contador del ciclo, que es el que va a llevar el conteo de cuántas veces se está repitiendo el ciclo. ¿Y cómo se construye el contador? Con el nombre de la variable, y en este caso, que es un for ascendente, o sea, va de un valor mínimo a un valor máximo, le ponemos más. Cerramos con paréntesis, abrimos una llave, después de eso copiamos, digitamos todo el cuerpo del programa, o sea, lo que queremos que se realice, y por último cerramos la llave. Entonces de esa forma ya nos queda el ciclo for
Listo. ¿Y qué va a hacer el ciclo for? Va a repetir, a ejecutar el cuerpo del programa tantas veces como esté indicado en el fin del ciclo. O sea, en este caso yo estoy diciendo que el ciclo termina en 5 veces, lo va a repetir en 5. En el segundo ejemplo dijimos que lo iba a hacer en 8, lo va a terminar en 8. Y después le pedimos que lo repitiera 10 veces y lo va a terminar en 10 veces.